a empezar a grabar. Y va a ser la clase que se va a subir a YouTube, así que eso. Dicho los objetivos, vamos a empezar. Nosotros estamos en la unidad 1. ¿Alguien recuerda cómo se llama la unidad 1? No. Ya, búsquenla en su cuaderno. Necesito que me la digan. Unidad 1. Coordinación y regulación. Bien, coordinación y regulación. ¿Quién me habló? ¿Cómo se llama la persona que me habló? Valentina. Valentina. Coordinación y regulación. ¿Coordinación de qué? ¿Qué se coordina? ¿Qué coordinamos? ¿El cuerpo? Ya, coordinamos ¿El sistema la nervioso? reacción. Ya coordinamos el cuerpo, el sistema nervioso. ¿Qué más? El compañero iba a decir algo. La reacción que ejerce me equivoqué. Lo que las reacciones que genera el cerebro para que sentamos cuestiones o nada, me Ya, equivoqué. bien. De hecho, todas las No te respuestas, arrepintáis, hombre. tienen elementos que están bastante acercados a lo que coordinamos. ¿Qué coordinamos? El cuerpo humano. Pero no coordinamos el cuerpo humano, coordinamos algunos sistemas, no algunos, los sistemas del cuerpo humano. Coordinamos las reacciones que vamos teniendo y el sistema nervioso también se coordina y se regula. Entonces, quiero dejar en claro que cuando hablamos de coordinación, el significado de la palabra coordinación tiene relación con organizar dos partes o más sistemas o partes para que formen una unidad. Por ejemplo, si tenemos el sistema digestivo, se va a coordinar con el sistema circulatorio, por ejemplo. Todos los sistemas del cuerpo humano están coordinados para que funcionen como una unidad, ¿verdad? Nosotros no funciona uno primero, después el otro, sino que todos los sistemas del cuerpo y todas las reacciones que vamos teniendo al medio ambiente, tanto externo como interno, se va coordinando de manera que funcione como una unidad. Como va coordinando, regulando, activando ciertos sistemas, inhibiendo otros sistemas, haciéndolos más activos, menos activos, etc. Cuando nosotros estamos haciendo ejercicio, por ejemplo, como la primera actividad que nosotros hicimos, que fue un juego, tuvimos que coordinar el sistema esquelético, el sistema muscular, los movimientos que íbamos haciendo, tuvimos que coordinar, hablar cuando yo le hacía las preguntas. Todos estos sistemas se fueron coordinando de manera que funcionamos nosotros como seres humanos y como organismos en la naturaleza como una unidad. ¿Cómo coordinamos? Regulando cada uno de estos sistemas. ¿Queda claro esta idea? Sí. Sí. ¿Quién es O el sea, órgano? es como que todos funcionan. O sea, si es que uno hace algo, todo lo demás va a funcionar, ¿o no? Todo lo demás va a funcionar y va a funcionar no solo mal, sino que va a funcionar coordinadamente para que todo funcione de la mejor manera posible. Fíjense que cuando en Ya. este ejemplo que yo le hacía del ejercicio que hicimos en la primera clase, también se coordinó nuestro sistema circulatorio, el flujo de sangre, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, etcétera, etcétera, etcétera. Todos nuestros sistemas en ese momento estaban comprometidos para responder a la exigencia que estábamos teniendo. Eso es coordinación. Profe, Sí, Dylan. ¿en qué caso, por ejemplo, se podría decir qué pasaría si hay un fallo en un tipo de coordinación de algún tipo? Probablemente eso podría significar la muerte en la coordinación de algunos sistemas. Por ejemplo, cuando se pierde la coordinación del sistema endocrino, se pueden producir problemas hormonales como el hipertiroidismo, problemas en el ciclo menstrual en las mujeres, en los hombres problemas con las testosteronas, si es que hablamos desde las hormonas en la sexualidad. Si hablamos problemas de coordinación con el sistema muscular, podríamos sufrir diferentes problemas de movimiento, no podríamos mantener problemas por el equilibrio, la respiración está controlada por músculos, el corazón es un músculo, entonces probablemente una falla en la coordinación en cualquiera de nuestros sistemas significaría el colapso para los demás. ¿Respondo a tu pregunta? Sí, entendió. Vale. Gracias.
Entonces, vamos a partir por este objetivo que es organizar las principales estructuras del sistema nervioso, y para esto yo preparé un pequeño texto que es un pequeño resumen de la primera guía. Entonces nosotros sabemos que el sistema nervioso es quien se encarga de coordinar los sistemas del cuerpo, regulando cada uno de ellos. En este sentido, comentar que el sistema nervioso está dividido en dos subsistemas, o subdividido en dos sistemas. Uno es el sistema nervioso central y el otro es el sistema nervioso periférico. Ambas divisiones, es una división imaginaria, nosotros los vimos, no es una división real, el sistema nervioso es uno, sin embargo, lo dividimos para facilitar el estudio del sistema nervioso. Y ahí pongo entre paréntesis que esta división entre sistema nervioso central y sistema nervioso periférico tiene relación con su localización. Entonces yo les pregunto ahora a ustedes, ¿dónde está ubicado el sistema nervioso central? ¿En el cerebro? In the cerebel. Ay, ¿Ah? en cerebro, ¿o no? El cerebro es parte del sistema nervioso central. O sea, está Cerebelo. todo, está No era por la columna también, ¿o no? O sea, la médula espinal. Ya la médula espinal, ustedes me están nombrando algunas partes del sistema, cerebro, cerebelo, médula espinal, ¿verdad? Y el cerebro, ¿dónde está ubicado? Están En la cabeza. En la cabeza. ¿En una posición central o en una posición periférica? Central. periférica. Ah, no, Central, en el centro. central. Si nosotros hacemos una línea y trazamos nuestro cuerpo, el sistema nervioso central es precisamente el que está en el centro. El cerebro, cerebelo, troncoencefálico, médula espinal que va por la espalda, ¿verdad? Y no solo eso, sino que está ubicado en el centro y el sistema nervioso central está protegido. ¿Por qué? Por huesos, por meninges y por líquido cefalorraquídeo. Entonces tenemos dos ideas que son más o menos potentes con respecto al sistema nervioso central, que ustedes deberían ya estar anotando. Una, que se encuentra en el centro de nuestro cuerpo, y dos, que está protegido por huesos, meninges y líquido cefalorraquídeo. Profesor, entonces, uno ¿Mm? no puede hablar así como que hay una sola parte en el sistema nervioso, po, porque tiene que estar compuesto de más partes, po. Sí. O sea, puede ser el sistema nervioso central sin la médula espinal. Exacto, cuando hablamos del sistema nervioso central hablamos de todo este conjunto. Cuando hablamos de sistema nervioso nos estamos refiriendo a todo nuestro cuerpo que está inervado por el sistema nervioso. El tacto, por ejemplo, en la piel, la recepción de estímulos, etcétera, etcétera. Todo eso es parte del sistema nervioso, solo que nosotros lo dividimos para facilitar el estudio. Por lo tanto, si hablamos del sistema nervioso central, nos vamos a estar refiriendo a todos los órganos que forman parte del sistema nervioso central y que están en el centro de nuestro cuerpo. Recuerden que un sistema está compuesto por órganos, los órganos están compuestos por tejidos, los tejidos están compuestos por células. Hay una organización desde lo más sencillo hasta lo más complejo en los seres humanos, en la naturaleza, ¿verdad? Entonces, yo les pregunto ahora, ¿dónde está ubicado el sistema nervioso periférico? En la periferia del cuerpo, ¿Qué es la periferia del cuerpo? a los alrededores del centro, que se refiere como a todo lo que llega a los extremos del propio cuerpo. Exacto, muy bien. Entonces, todo lo que está alrededor del centro. Entonces yo aquí tengo una imagen que muestra esta relación entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Nuevamente, el sistema nervioso central ubicado en el centro del cuerpo, compuesto por cerebro, cerebelo, troncoencefálico, luego médula espinal, ¿verdad? Ubicada en el centro. Y luego en la periferia, ¿qué cosas? Los nervios que salen de este sistema nervioso central hacia otras partes del cuerpo, hacia la periferia de nuestro cuerpo, extremidades, tronco, piernas, dedos, etc. Por lo tanto, con respecto al sistema nervioso periférico, a diferencia del sistema nervioso central, no está protegido por meninges, ni por huesos, ni nada, sino que son los nervios que salen desde el sistema nervioso central y se extienden por nuestro cuerpo. Primera idea fuerte, sistema nervioso periférico sale desde el sistema nervioso central y sale desde una forma anatómica porque evidentemente, por ejemplo, si siguen el cursor en este nervio que sale desde esta parte del sistema nervioso central, que llega hasta el dedo meñique probablemente,
tiene dos funciones, no precisamente ese, pero el sistema periférico que lo forma así. Una función captar el estímulo, enviarlo al sistema nervioso central donde se va a procesar la información y luego devolver la respuesta hasta donde se va a ejecutar la información. Por eso decimos que el sistema nervioso periférico está compuesto por dos vías, una sensitiva que capta la información del medio y una motora que envía la respuesta hacia el órgano que se va a ejecutar, ¿verdad? Claro, ¿dudas? ¿Me di a explicar bien con respecto al sistema nervioso periférico? Sí, se entendió, sí. Sí, está bien, está bien. Está bien. Sí, Ya, de pana. de pana. ¿Eso lo tenían claro antes de esta actividad o no? Porque ¿lo tenían claro? Eso Lo sí. del sistema nervioso central, sí. Lo del sistema periférico, no. Ya. De hecho, esto fue una de las cosas que Lo yo mío más al quise revés. hacer hincapié en la guía número 1 y al parecer no resultó por las notas que tuvimos, que fue mi primer acercamiento. No resultó porque ya una cosa que no tienen que hacer es rayar la pantalla. Gracias. No resultó a pesar de que fue el principal objetivo que yo me planteé para esa guía, pero qué bueno que ahora ya ha quedado claro. Entonces, si hacemos el recorrido, por ejemplo, desde el pie, nosotros captamos un estímulo, puede ser nos pinchamos con un clavo, captamos el estímulo. ¿Quién capta este estímulo? ¿El sistema nervioso central o periférico? Periférico, Periférico. ¿Por la vía Periférico. sensitiva o por la vía motora? Sensitiva. sensitiva, Sensitiva, es decir, vía sensitiva envía la información de este estímulo ¿a dónde? Al sistema nervioso central. Sistema Eso. nervioso central. ¿Qué hace el sistema nervioso central con esa información? Formula la respuesta al estímulo. Formula la respuesta, lo que nosotros podríamos llamar procesamiento de la información, ¿ya? Y luego que formula la respuesta, la envía. ¿A dónde? Al central, digo al periférico, otra vez. Bien, al ¿Cómo? sistema nervioso periférico, por la vía motora o sensitiva. Motor. Motora. Motora porque lleva la respuesta muy bien y la envía, ¿a dónde la envía específicamente? Al que ejecuta la acción. A quien ejecuta la acción. Si es un movimiento voluntario, probablemente nuestros músculos, algún órgano interno, si es que algo involuntario, o alguna glándula para segregar alguna hormona o lo que sea. El sistema nervioso periférico nosotros lo dividimos en dos. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? ¿Cuáles son las subdivisiones del sistema nervioso periférico? Autónomo y somático. Autónomo y somático. Entonces, voy a dejar de compartir y voy a compartir la pizarra para hacer anotar algunas cosas. Seba, silénciate. Si no, vaya a aportar. Ya, entonces primero decir que el sistema nervioso está subdividido, como ustedes bien decían, en dos subsistemas. El sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Claro eso, ¿verdad? Y las funciones de cada uno de estos sistemas. Luego yo les pregunté sobre las subdivisiones del sistema nervioso periférico. Y un compañero, no recuerdo, bueno, no me sé su nombre, porque tampoco lo veo, me dijo que estaba subdividido en dos. Sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. ¿Cuál es la función de cada uno de ellos? El sistema nervioso autónomo, o sea, somático, ¿cuál es la función? Que es más simple de entender. El somático, el que permite hacer las acciones voluntarias, y el autónomo, las involuntarias, las reacciones que uno no controla. Exacto. El sistema nervioso somático, respuestas que son voluntarias, como el movimiento de mi mano, por ejemplo, y el autónomo, respuestas que son involuntarias. Nosotros sabemos que el sistema nervioso periférico son los nervios que salen de este sistema nervioso central, ¿verdad? Pero ¿quién procesa la información para hacer un movimiento voluntario que yo haga así, por ejemplo? ¿Quién procesa esa información? El central. El central. ¿Qué órgano del sistema nervioso central? El cerebro. El cerebro. El cerebro se encarga de los movimientos voluntarios, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del sistema nervioso somático, nos tenemos que imaginar este sistema nervioso periférico, pero hay un órgano en el sistema nervioso central
que se encarga de procesar esta información. Lo mismo sucede con el sistema nervioso autónomo. Si bien es encargado de transmitir la información para estos movimientos que son involuntarios, bueno, lamento si escuchan muchos perros, pero con respecto a esto no puedo hacer nada. No, no pasa nada. Ya, continúo. Entonces, cuando yo hablo de este sistema nervioso autónomo, también tengo que pensar que si bien está compuesto por estos nervios que salen del sistema nervioso central, en el sistema nervioso central encargado de procesar la información, hay un órgano que se encarga de procesar esta información y enviarla por el sistema nervioso autónomo. Recordar, chiquillos, que estas son divisiones imaginarias que nos permiten estudiar de mejor manera el sistema nervioso central. Finalmente, el sistema nervioso autónomo está subdividido en dos subsistemas, o sea, dividido en dos subsistemas. ¿Cuáles son esos? El simpático y el parasimpático. Simpático y el sistema nervioso. Parasimpático. Ya, bien. ¿Cuál es la función de estos sistemas? Profesor, una pregunta. Sí. ¿Cuál es su nombre, compañero? Ignacio, Ignacio. cuando usted dijo que el cerebro se encarga del movimiento de las extremidades, ¿cierto? O sea, se encarga tanto involuntariamente como voluntariamente, ¿cierto? Hay cosas que son involuntarias, hay cosas que son voluntarias. Y Pero no sé si, todas van del cerebro. no necesariamente. El sistema ¿No? recuerda algo importante, que el sistema nervioso central tiene como principal función es ser un centro integrador. Por lo tanto, todos los órganos que componen el sistema nervioso central, cerebro, cerebelo, tronco encefálico, diencéfalo, se me había olvidado nombrarlo, y médula espinal, integran esta información y envían esta información y procesan respuestas. Por lo tanto, si yo pienso así, la médula espinal también procesa información que envía al resto de mis órganos. El cerebelo también envía información, se encarga de mantener el equilibrio, de controlar los movimientos que son muy, muy finos. Entonces, no todo viene específicamente del cerebro. Entonces, todos los movimientos vienen del sistema nervioso central. Toda la información que se procesa viene del sistema nervioso central y es enviada por el sistema nervioso periférico, tanto para recibir una información como para enviar una respuesta al órgano que se va a encargar de ejecutarla. Y al hablar de respuesta es como quitar la mano y el dolor, ¿no? ¿O esas dos cosas son diferentes? El dolor es una sensación, podría ser catalogado como un estímulo, y como un estímulo viaja del sistema nervioso periférico al sistema nervioso central, quien organiza esta información. Bueno, dice, bueno, aquí hay dolor, algo tengo que hacer. Procesa una respuesta, envía la respuesta donde tiene que enviarla, se quita la mano. Entonces el dolor y sacar la mano ya viene a responder una vía completa, desde la sensitiva, el procesamiento y luego la respuesta. Dale. Y entonces nos quedamos aquí en simpático y parasimpático. ¿Cuáles son sus funciones? El simpático dilata la pupila. Era para situaciones de alerta, ¿cierto? ¿Ya? ¿El simpático? Sí, para situaciones de alerta. ¿Y el parasimpático, su efecto? Era para conservar la energía o estar con una situación de reposo, ¿o no? Sí, exacto. Entonces, sistema nervioso simpático y parasimpático tienen funcionamiento antagónico. Uno nos prepara para la alerta y el otro nos prepara para el reposo. Si nosotros estamos con, no sé, nos encontramos con un puma, sistema nervioso simpático, dilata las pupilas, lleva sangre al corazón, lleva sangre a los músculos, aumenta la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, eleva la insulina en la sangre. Todo eso hace que nosotros nos sintamos preparados para la lucha y tengamos un nivel de energía tremendo. Si nos sentimos poderosos, vamos y luchamos. Si nos sentimos débiles, vamos y corremos. Huimos. Luego que ese peligro pasa, nuestro sistema nervioso periférico, parasimpático, se encarga de todo lo contrario, disminuir la frecuencia cardíaca y todo lo que nombré en lo contrario. ¿Alguna duda con respecto Vale, a un poquito confuso. ¿En qué sentido, Ignacio? Por los nombres, como que igual se confunden mucho.
Sí, exacto. Se confunden harto, pero por eso yo estoy haciendo este mapa conceptual que es muy básico, que es como lo que me permite también hacer la aplicación, ¿verdad? Pero si ustedes tienen claro cuál es esta organización jerárquica, primero que el sistema nervioso central se divide en dos, sistema nervioso periférico en dos más, autónomo en dos más, ya podemos tener algunos elementos para discutir ciertas cosas con respecto al sistema nervioso a nivel general. Ya. Pero claro, es Profe, complicado. Ah, ¿el almacenamiento de glucagón va administrado por el sistema parasimpático o es algo exclusivo del digestivo? creo que por el sistema nervioso, o sea, perdón, por el sistema hormonal, pero no estoy seguro. En verdad, cualquier respuesta que yo le pueda dar a su pregunta va a ser una imaginación mía con respecto a los conocimientos que tengo, pero no estoy seguro quién se encarga precisamente del almacenamiento de glucagón. Ah, ya, gracias. ¿Se escucha bien, chiquillos? Porque veo que mi cámara está un poco pegada y eso. ¿Se escuchan Sí, bien? se escucha bien. ¿Se escucha bien? Se escucha Bueno, bien. súper bien. Escucha, de pana. Vale, eso es lo importante, no que me vea sin lag. Profe, Sí, ¿el hipotálamo genera estas acciones o no entiendo por qué sale el control del SNA está bajo cargo del hipotálamo? sí, el control del sistema nervioso autónomo, ¿verdad? ¿Qué pasó? Que se me lagueó. ¿Todo eso los controla el hipotálamo? Es que Por ejemplo, cuando la piensan en dilatación de la alguna pupila. respuesta o algún control, fíjense que hay varios órganos que ayudan a generar una buena respuesta. Por ejemplo, el hipotálamo tiene algunas funciones en específico. Si nos vamos a la primera guía, y donde están detalladas cada una de las funciones, dice que la función es regular procesos fisiológicos, alimentación, sed, sexo, temperatura corporal, patrones de vigilia y sueño, es decir, todo lo que tiene que ver con nuestras conductas que son más innatas y desde la supervivencia, la alimentación, la sed, la reproducción, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso, no entendí muy bien su pregunta, pero Esto pueden explicar lo que dijeron recién que se me lagueó y no escuché nada. que la compañera hizo una pregunta. ¿Puede repetir su pregunta? ¿O ya la respondí con lo que le dije? Sí, un poco. Es que yo pregunté si ¿Mm? esas acciones de la dilatación de la pupila, la inhalación de salivación, todo eso está bajo el control del hipotálamo. Ah, ya. No, mira, está abajo. Fíjate que nosotros podríamos seguir bajando en esta guía, ¿verdad? Y nos daríamos cuenta que hay una parte que se llama tronco encefálico que tiene tres estructuras: mesencéfalo, protuberancia anular y bulbo raquídeo, que están representadas acá. Si nosotros vamos a mesencéfalo, por ejemplo, dice controla el movimiento ocular y la contracción de la pupila. Entonces, cuando pensamos en el sistema nervioso simpático que dilata la pupila, estamos pensando en esta vía sensitiva, ¿verdad? O sea, en esta vía motora que hace que la pupila se dilate, pero es el mesencéfalo quien se encarga de procesar esta información para decidir si la pupila se dilata o se contrae. Lo mismo pasa con la frecuencia y la fuerza del latido cardíaco, la frecuencia respiratoria. Fíjense que son todas estas están relacionadas con el sistema nervioso autónomo, en específico con el sistema nervioso simpático y parasimpático. Entonces, cuando digo que el sistema nervioso autónomo es independiente de la corteza cerebral, claro, es independiente. ¿Y dónde están procesadas estas funciones? Están procesadas principalmente en el tronco encefálico. Ya, ahora sí entendí. Ahora respondí su pregunta. Sí. Ya. Chiquillos, me quedan 6 minutos para esto, así que yo voy a cerrar ahora esta llamada. Luego vamos a volver y con esto yo ya me quedo tranquilo y vamos a ver la función de irritabilidad y vamos a hacer algunos ejercicios que alcancemos a hacer de esta guía. ¿Queda claro, chiquillos? Ya. Entonces, rápidamente cierro, mando el link y ustedes se Ok. conectan. Ok. Buena, profe, una pregunta. Sí. ¿Funciona igual por el computador o no?
que se me va a hacer más fácil por el computador. Sí, funciona. Tiene que descargar, tiene que tener el programa instalado, sí. Ah, ya. Ya. Nos vemos. Yo le deseo después. Cuídese. No se vayan, no me estoy despidiendo. Ya, jóvenes, ¿me escuchan? Sí, Ya, vayan activando los audios, que todavía veo algunos que no están activados. Ya voy a compartir las pantallas y ¿ustedes tienen la guía a mano o todavía no la miraron? Sí, sí. Ya, miren. Sí. Voy a dar ahora entonces 5 minutos para que respondan este cuadro pensando en todo lo que nosotros hemos hablado. Si es un movimiento voluntario, involuntario, cuál es el estímulo y el órgano que se encarga de procesar esta información. Por ejemplo, tipo de respuesta, abrigarnos cuando tenemos frío. ¿Es una respuesta voluntaria o involuntaria abrigarnos? Voluntaria. Es una respuesta voluntaria. Entonces hacemos una cruz. ¿Cuál es el estímulo? El frío. El frío, ya. Ajá. ¿Cuál es el órgano que procesa la información de abrigarnos, por ejemplo, mover nuestro cuerpo? El cerebro. El cerebro. Eso es lo que tienen que hacer con lo siguiente. Voy a dar mejor solo 3 minutos para que lo hagamos y luego compartimos la respuesta. ¿Les parece? Son las... profe, Sí. ¿cómo se puede diferenciar si fue el cerebro, la médula o el o sea, o el encefálico el que genera la respuesta? Porque ustedes tienen que ver cuáles son estas respuestas que se están le estoy pidiendo y van a la guía ¿Una número categoría 1. cada uno? ¿Ah? Mire, tienen que ir a la guía número 1 y aquí dice dónde se procesan la mayoría de las respuestas que yo les estoy preguntando acá. Entonces son las 4:08, a las 4:11 minutos volvemos. ¿Les parece? Voy a apagar la cámara, pero voy a estar aquí. Cualquier consulta me preguntan y eso. Profe, Dígame. que yo tengo una pregunta que a mí yo más o menos la confundo. La respuesta del cerebro le Estaba manda aprovechando de comer, perdón, ya, Sebastián, dígame. que eh, mm, el cerebro le manda una respuesta al cuerpo, pero el cuerpo y la respuesta del cerebro tienen que ver algo con fuerza de voluntad, algo voluntariado o no. No comprendí mucho, la verdad, su pregunta. Depende del sistema nervioso autónomo o somático. No comprendo. Sebastián, ¿qué se refiere con la voluntad y eso? Es que, por ejemplo, la fuerza de voluntad tiene que ver con el cerebro y cuando alguien siente dolor, pero tiene una fuerza de voluntad y resiste ese dolor, pero el cerebro le manda la respuesta, ¿tiene que ver algo diferente ahí?
Sí, tiene que ver algo diferente. Por ejemplo, cuando nosotros sentimos dolor, nos pinchamos con un clavo, nos quemamos, etcétera, esas respuestas se procesan en la médula espinal, son respuestas súper rápidas, son respuestas reflejas, lo que nosotros vimos en la guía número 3. Sin embargo, a pesar de que se procesen en la médula espinal, también se puede enviar información al cerebro que les puede tener relación con esta fuerza de voluntad que usted me dice. Y no solo eso, sino que cuando yo le hablo de que el sistema nervioso central procesa información, procesa mucha información, más de las que nos damos cuenta. Por ejemplo, estamos ahora frente al computador, podrán estar sentados, acostados, etcétera. Cuando uno no se está sentado mucho rato en una posición, empieza a darse vuelta. Eso es porque tanta presión en la piel va a causar algún daño. Entonces se envían señales de dolor, aunque nosotros no los podamos sentir, lo que hace que nos vayamos cambiando de posición. No solo eso, sino que nuestros órganos están enviando información internamente, estamos recibiendo información de afuera, si sentimos, no sé, el camión de la basura, etcétera. Toda esa información se está procesando en el cerebro. Y se decide también la percepción que tenemos ante las cosas. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos dolor, también tenemos una sensación con respecto al dolor. No es solo el dolor una cosa, sino la sensación, por ejemplo, de encontrar así como, me duele mucho la cuestión. Hay, no sé, deportistas que pueden decir, siento dolor, qué rico, igual mi cuerpo está trabajando. Pero en verdad es una sensación de toda nuestra experiencia. Nuestro cerebro integra también con respecto a la experiencia previa, lo que vamos aprendiendo, lo que vamos olvidando, etcétera, etcétera. Entonces es bastante complejo con respecto a cómo funciona todo para... Bueno, es complejo. Eso es como mi respuesta final. No sé si respondo un poco su inquietud. Sí, lo entendí un poco más, profe. Gracias. Ya, chiquillos, pasaron los 3 minutos, terminaron. ¿Cómo van? ¿Terminaron? Lo podemos hacer entre todos, para que no se nos vaya el tiempo. Entonces, Ok. con respecto a abrigarnos, dijimos que era una respuesta voluntaria. El estímulo era el frío. El órgano que procesaba la respuesta era el cerebro. Retirar la mano del fuego cuando nos quemamos. Voluntario. ¿Ah? Involuntario. Involuntario. El estímulo. Involuntario. Involuntario. La quemadura. El estímulo, ¿cuál es? El fuego. Dolor por la quemadura. Calor. Calor no es el fuego, sino el fuego. No, pero igual puede ser ardor, ¿o no? Yo creo que esa es como una sensación de dolor, por ejemplo. No lo sé muy bien, pero me imagino que es como la sensación ya de lo que estamos sintiendo. Entonces puede ser dolor, puede ser, alguien más dijo, el calor o la temperatura, o los cambios de temperatura en específico, bien. La alta temperatura que no soporta Un el exceso de cuerpo. calor. Exacto, y lo que provoca un daño y lo que provoca dolor. Entonces esos serían los estímulos para retirar la mano. ¿Cuál es el órgano que procesa la información? El cerebro. No, el periférico, ¿no? El sistema periférico. Ya, el sistema periférico, recuerden que se encarga principalmente de enviar información hacia el sistema nervioso central y hacia el cuerpo. Cuando yo hablo del órgano del sistema nervioso que integra la información, es aquel que está decidiendo, analizando y creando una respuesta para... Cerebro. No precisamente. ¿Dónde se producen? Esto es un reflejo. ¿Dónde se integran los reflejos? Lo vimos en la guía 3. No, ¿qué era? ¿En qué órgano del sistema nervioso central se producen los reflejos? No la he visto. ¿Recuerdan o no? No. Ya, no importa, lo vamos a ver después en esta misma guía. Dejémoslo ahí en stand-by. Dilatación de la pupila. Voluntario o involuntario. 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 El estímulo, ¿cuál es? La luz.
¿Cuál es el órgano que procesa la información? Cerebro. No es el cerebro. Recuerden que si sabemos que la dilatación de la pupila es involuntario, pertenece a la regulación del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo Mesencéfalo. bien, es independiente de la corteza cerebral, por lo tanto del cerebro, y se procesa en otros órganos. Y como dijo el compañero, en el mesencéfalo, en el tronco encefálico lo vamos a dejar que es un poco más general. Segregar saliva. Involuntario. Involuntario. Estímulo. No sé. Es Bueno. como. ¿El hambre? Es que siempre se segrega saliva, vos, profe. Sí, pero dice segregar saliva al oler comida. ¿Cuál es el estímulo en Ah. esta frase? Hambre. Es el hambre. Porque si no tenemos hambre y olemos comida, Entonces el deseo. Mm. El olor. el olor, muy bien, de ahí viene el estímulo. La ñata. Olfato. Ese es como el sentido, ¿verdad? Ni siquiera el olor, son como las partículas que están en el aire suspendidas que entran a nuestra nariz. Ese es como el verdadero estímulo. ¿Cuál es el otro? Profe, ¿la segunda no es médula espinal o otra cosa? Exacto, la médula espinal, porque la médula espinal se encarga de procesar todos los actos reflejos. Bien. ¿Quién me dijo eso? La rayenta. Ya. Profe, Oye, ¿le pueden bajar un poquito la tele, porfa? Voy a poner, los voy a silenciar, así que cuando quieran hablar, activan el micrófono y luego lo cierran sin olvidar de hacer ese paso, activar y desactivar. profe, Ah, la dilatación de... perdón, te silencié, lo silencié a todos. De nuevo, por favor. que tengo una duda respecto al estímulo de la dilatación de las pupilas. ¿Ya? Es que siempre se dice que la dilatación de la pupila puede ser además de la luz. Por ejemplo, usted mismo dijo que si nos vemos en una situación de peligro o aceleración donde aumenta el pulso cardíaco ¿Mm? o la respiración, también se dilata la pupila. Exacto. Entonces, ¿sigue siendo el mismo estímulo siempre o hay más estímulos que tendríamos que anotar? Hay más estímulos que pueden activar una respuesta. Varios estímulos que pueden activar una respuesta. Y ahí el estímulo sería como esta sensación de peligro, tal vez. ¿Le queda un poco claro? Es que es complejo igual el sistema nervioso central y cómo sectorizar tanto algunas funciones. Entonces, ¿se le puede poner como entre paréntesis que también es multifactorial? Sí. De hecho, todas estas son multifactorial. Abrigarnos cuando tenemos frío también es multifactorial. No solo el frío, porque ya nos da frío, pero podríamos decidir no abrigarnos. Entonces, hay otra decisión que está ahí en decidir si nos abrigamos o no nos abrigamos. Sí, pues porque, por ejemplo, cuando uno se quiere vestir así como bien, pero uno dice, no, yo me quiero poner esta chaqueta, ya hacen 30 grados de calor y uno igual se la pone, es lo mismo, pues. Exacto, Profe, lo es que mismo. es distinto porque arriba pone un contexto que provoca la reacción, entonces el estímulo se lo está diciendo. Por eso en dilatación de las pupilas es más complejo, porque dice que es al quemarse, entonces sabe, o sea, en el momento donde dice quemarse, se sabe que a causa de la quemadura retirar la mano, o abrigarnos por tener frío. Sí, por el frío. Pero en dilatación de las pupilas no explica cuál es el estímulo. Por eso Claro, debería haber puesto contextualizar un poco más. Pero claro, pueden ser muchas estas respuestas, pueden ser multifactoriales, como dice Ignacio, pero si nosotros nos centramos en lo que yo puse, claro, hay un contexto en la mayoría de estas preguntas. Ya, segregar saliva lo vamos a dejar ahí con el órgano del sistema nervioso que integra esta función. Y hablar, y esa es la última que hacemos. Hablar es voluntario o involuntario. Voluntario. 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 ¿Cuál es el estímulo? Expresarse. ¿Qué cosa?
La verdad es que estas son funciones superiores del sistema nervioso central con respecto a las funciones superiores del cerebro, como la memoria, hablar. Las emociones son funciones que son bastante difíciles de categorizar. Hablar, nosotros hablamos porque, claro, hay un estímulo, pero nuestro cerebro está procesando complejamente todo esto. Podríamos decidirnos a hablar aunque esté el estímulo para pedirlo. Por ejemplo, cuando yo le hablo a alguno de sus compañeros, le digo, compañero, ¿puede responderme esto? Y no lo hacen. Hay un estímulo, pero no lo están haciendo. Entonces ya son funciones que son complicadas. Entonces yo en estímulo rayaría aquí de lado a lado para indicar que es multifactorial, como dijo Ignacio, si no me acuerdo. Y el órgano que integra la información es el cerebro también en este caso. ¿Queda más o menos claro, chiquillos? ¿Me escuchan? Ahí le respondió. Sí. Ya, parece que mi computador está un poco pegado, así que voy a borrar estos dibujos y vamos a seguir con la guía. Entonces, y lo último, y yo creo que no sé si alcancemos a hacer alguna definición, pero en la última guía nosotros vimos con respecto al arco reflejo. Necesito que uno de ustedes me diga qué es lo que puede ver en este arco reflejo. Un estímulo y una reacción. Ya, un estímulo y una reacción, ¿qué elementos del arco reflejo puede ver? Dolor, una reacción así como me quemo el dedo, lo saco mejor. Ya, bien. ¿Y qué le muestra este dibujo? Claro, vemos un estímulo, vemos una respuesta, pero ¿cuáles son los componentes de esto? Sin pensar en los números, solo en la figura, ¿cuáles son los componentes? El sistema nervioso periférico y el central. Como tiran información y la devuelven. Por fin, lo logré. Bien, Felicitaciones. exacto. Entonces, cuando pensamos en un estímulo, los estímulos siempre están causados por algún receptor. En esta imagen nosotros tenemos un dedo que está sintiendo y está captando este estímulo. La información es enviada por el sistema nervioso periférico. ¿La vía sensitiva o la vía motora? La que capta el estímulo, sensitiva. Y no solo eso, sino que aquí en este arco reflejo le ponemos neurona aferente. Esta neurona que capta el estímulo se llama neurona aferente. Sabemos ahora que es parte... ¿Y por qué motora? O sea, no motora. Porque tenemos una vía sensitiva que capta el estímulo y lo lleva al sistema nervioso central y una vía motora que envía la respuesta desde el sistema nervioso central hacia el órgano. Esa es la parte motora. Sensitiva. Pero entonces de las dos. ¿Pero qué han estado hablando? Porque no he hecho ni una, solo he podido ver imagen. Después la vas a tener que ver por YouTube. Hablamos harto. Sí, la van a tener que ver por YouTube y mi computador está un poco pegado, así que me cuesta un poco entenderlos. No sé si la conexión a internet. Así No, que... es la mía. Yo estoy como parece celular. No, profe, en general. En general, yo creo Sí, que se escucha medio mal, profe. Ahora se vamos a escuchar mal. Sí. Así que eso, primero antes de terminar, quiero que analicemos esto para que después veamos la pregunta. Entonces, nosotros se capta un estímulo por un receptor, esto es importante, el receptor envía la información por la neurona aferente, que nosotros sabemos que es parte del sistema nervioso periférico, en el sistema nervioso periférico, capta la información, la envía hacia la médula espinal, quien es el órgano que se encarga de procesar la información. En la médula espinal tenemos una pequeña neurona que se llama interneurona, quien es la que recibe la información de la neurona aferente y la transmite a una neurona eferente. Entonces, ¿Pero hacer una pregunta? Sí. Ignacio, ¿me habló usted? Seba, silénciate si no vaya a aportar algo así. Voy
voy a hacer eso, los voy a silenciar y voy a terminar de hacer esta explicación porque ya me cuesta cada vez más escucharlos. Así que eso, voy a silenciarlos todos. Y bueno, espero que me sigan escuchando. Si ya se pega demasiado, ya me avisan y paramos esta clase, yo creo. Entonces, chiquillos, quedamos acá. La neurona aferente lleva la información de que se está quemando de dolor de acuerdo a este receptor. La interneurona recibe esta información y la envía o la transmite a la neurona eferente. La neurona eferente, quien ya tiene la respuesta, la envía por el sistema nervioso periférico nuevamente hasta que llega al músculo, quien se encarga de hacer la respuesta, de hacer la respuesta. Este órgano se llama órgano efector. De aquí dice, es una estructura que ejecuta la respuesta. Puede ser un músculo, puede ser una glándula, un órgano del sistema del cuerpo, un órgano interno del cuerpo, etc. Entonces, y aquí yo les pregunto, a partir del modelo anterior, ¿cómo explicaríamos el reflejo rotuliano? Entendiendo que el reflejo rotuliano fue lo que nosotros vimos en la guía número 3, en la que yo les mostraba esto, o sea, les pedía hacer esto, pegarse en la rodilla o abajo de la rodilla y ver la respuesta. Todo esto está caracterizado desde que se capta el estímulo, se envía a médula espinal y llega al músculo que produce la respuesta, ¿verdad? Entonces, a partir de este modelo, ustedes van a tener que hacer una explicación. Esta explicación tienen que ocupar cada uno de estas componentes del sistema nervioso del arco reflejo, perdón. En ese sentido, nosotros habíamos hablado de que un modelo solo tenía valor cuando era explicativo. Es por eso que nosotros ocupamos este modelo para poder explicar una situación un fenómeno que nosotros podemos ver en nuestras casas, etc. Entonces, ocupamos este modelo y yo esperaría que la respuesta fuera como, me pego con el martillo, el estímulo es captado, ¿por quién? Por un receptor, el receptor envía la información hacia una neurona aferente, que la envía hacia un centro integrador, en este caso la médula espinal. En la médula espinal hay una interneurona, bla, 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 llega al músculo, se produce la respuesta, etcétera. ¿Quedó, chiquillos, más o menos claro? ¿Me pudieron escuchar realmente lo que acabo de decir? Sí, pero se entendió bacán. ¿Se Todo entendió? bien, todo bien. Ya, bien, porque pensé que estaba como hablándole a nadie ya. Ya, entonces queda claro con respecto a cómo deberían responder esta pregunta, ¿verdad? Sí. Sí. Ya, bacán. Sí. Profe, ¿me puede responder a mi pregunta, la que le hice? Pero es que como que se me bugueó el celular y no escuchaba nada. ¿Qué pregunta? Usted dijo que en el... Ay, no, se me fue. Ya había dicho que en la médula espinal se elaboraban las respuestas. ¿Está bien eso? Porque ahora que estoy leyendo me dice que en el centro integrador... Sí, está bien dependiendo de cómo lo esté mirando. Por ejemplo, nosotros sabemos que el sistema nervioso central es el principal centro integrador. En este caso, cada uno de los órganos que componen el sistema nervioso central se encargan de elaborar respuestas. La médula espinal elabora un tipo de respuesta en específico, y ese tipo de respuestas son las respuestas reflejas, respuestas que no tienen que llegar al cerebro para producirse. Es por esto que nosotros podemos esquematizar o modelar la respuesta reflejo desde que se capta la información y solo pasando por la médula espinal. Fíjense que el procesamiento es súper simple. Solo consta de una interneurona y desde ahí, de estos tres elementos, aferente, interneurona y eferente, se produce una información, se capta la información, se envía una respuesta. Es súper sencillo, es decir, la médula espinal procesa información, exacto, procesa información que es vital para nosotros. Estos actos reflejos son vitales para nosotros. ¿Contesto tu pregunta, Ignacio? Sí. Entonces, tener en claro que todos los órganos del sistema nervioso central procesan diferentes tipos de informaciones, algunas voluntarias, otras involuntarias, otras reflejas. Y eso, chiquillos, vamos a dejar
de nuevo, esta definición de los conceptos para otra guía, no lo vamos a olvidar, no crean que es algo para rellenar, es importante que aprendan a definir, una vez que aprendan a definir se van a dar cuenta de todas las definiciones que están mal en la vida diaria, las que vemos en la televisión, en los libros de texto, etcétera, etcétera. Así que, díganme. Entonces es el efector el que estructura la respuesta que manda por el estímulo. El efector hace la respuesta, la ejecuta. Exacto, el efector ejecuta la respuesta y en este caso es un músculo efector que se contrae para hacer una respuesta. Y esa información viene desde el sistema nervioso central, es enviada hacia y desde el sistema nervioso central por el periférico, etcétera, etcétera. Profe, entonces tomando en cuenta que dijo que la médula espinal hacía como los reflejos, ¿quiere decir que el cerebro en ningún momento va a ejecutar un reflejo frente a un estímulo? ¿Se acuerdan que delante, usted fue el que me preguntó sobre la fuerza de voluntad y eso, ¿verdad? No, ese fue el Seba. Ah, ya. Con respecto a eso es importante porque si bien el cerebro no participa en la formación de una respuesta refleja, de alguna manera sí lo hace. Por ejemplo, nosotros tomamos en la guía 3, yo les di un ejemplo de una niña que tomaba el jarrón favorito de la abuela que se lo había heredado la bisabuela, es decir, tenía mucha plata porque solo los bisabuelos de los abuelos tenían jarrones valiosos. Entonces tomaba un jarrón que era súper caliente, se quemaba las manos, sin embargo sabía cuál era el valor de este jarrón, entonces se quemaba pero no soltaba, es decir, ante este reflejo estaba inhibiendo eh, la respuesta. ¿Y cómo lo inhibe? Por el cerebro se estaba encargando de inhibir, entonces efectivamente, si bien estos actos reflejos se producen y se integran en la médula espinal, si hay información que puede llegar al cerebro, puede decidir y puede volver a bajar y conectarse a toda esta respuesta. ¿Más o menos? ¿O no? O sea, poniéndolo simple, te preocupaba más por el precio del jarrón. Exacto. Y era el cerebro el que estaba, comillas, preocupado por este precio del jarrón. Porque si hubiese sido solo arco reflejo, hubiese sido desde la neurona aferente, receptor, se me olvidó, médula espinal y luego la respuesta. Sin embargo, el cerebro también puede interactuar con estas respuestas reflejas. ¿Ya, chiquillos? Profesor, la última pregunta, por favor. Sí, dígame. Si uno puede generalizar hablando sobre el sistema nervioso central, por ejemplo, en vez de poner que la médula espinal es la que elabora la respuesta, uno puede decir que el sistema nervioso central elabora la respuesta, ya que igual es una parte Depende de lo que... Sí, depende del nivel en el que estemos hablando. Por ejemplo, cuando yo le hice esta primera introducción y le dije que el sistema nervioso periférico por la vía sensitiva llevaba información al sistema nervioso central, quien elaboraba esta información y la devolvía al músculo, claro, porque estábamos hablando en la generalidad de cómo era más o menos la vía desde que se captaba el estímulo hasta la respuesta. Sin embargo, cuando yo hablo del arco reflejo, un componente principal e indisociable del arco reflejo es la médula espinal y no podríamos no nombrarla por hacer caso a esta generalidad. Porque estamos hablando desde la particularidad, desde una neurona aferente. ¿Se entiende? Ya, sí. Sí. Entonces depende del contexto en el que estemos hablando, a lo que nos estemos refiriendo y cómo lo estemos haciendo. Ok. Profe, ¿Sí? o sea, por ejemplo, las reacciones se podrían llegar, poniéndolos más simples, se pueden llegar a ser afectadas de forma que las cancelan las reacciones por tipos de emociones, como por ejemplo el miedo o el dolor, que podrían Compañero, ¿cuál es su nombre? Dylan Reyes. Dylan, ¿sabes qué? Te escuché súper mal, lo escuché así como dolor, miedo y nada más. Sí, ahí te tengo el flash, Entonces como que no puedo entender cuál es la pregunta. O sea,